En este lab vamos a profundizar en las características fundamentales de los gráficos. Es importante entender qué tipo de problemas se pueden producir en nuestras visualizaciones para no cometerlos. Principalmente serán tres: problemas de estética, problemas de contenido y problemas de percepción. Vamos a ir avanzando en cada uno de ellos para entenderlos mejor. En la siguiente imagen podéis ver lo que se denomina gráfico de Minard, ¿vale? Este gráfico es único en el mundo. Detalla los movimientos de las tropas napoleónicas cuando intentaron invadir Rusia. Este gráfico es único porque contiene y describe más de 6 variables a la vez. Por ejemplo, el número de soldados, distancias, temperaturas, dirección en las que se movían las tropas. Podéis ver cómo a partir de la línea negra es el retorno y lo que quedaron de soldados, etc. Entonces, cuando alguien quiere construir una visualización, intenta replicar un gráfico de Minard. Y por desgracia, este gráfico, como os he dicho, es único. Entonces, pueden ocurrir desgracias como lo que vemos en pantalla, ¿vale? A veces, pasarnos de creativos o innovar, más allá de lo que existe y está consolidado, puede llevarnos a producir verdaderas aberraciones. Entonces, las claves siempre son mantener la simpleza y buscar visualizaciones a las que ya estemos acostumbrados y a las que con las que sea sencillas trabajar. Y siempre seguir 3 reglas. Los colores son importantes para pintar una visualización, utilízalos con sabiduría. Todas las dimensiones deben aportar algo, añadir 3D o generar ciertos efectos. Si no van a aportar nada, están empeorando tu visualización. Y recuerda siempre que mientras más simple, más fuerte va a ser tu mensaje, ¿de acuerdo? Profundicemos ahora en los problemas de contenido. En la siguiente visualización vais a ver un gráfico publicado en el New York Times. A veces, cuando las visualizaciones vienen de medios consolidados, solemos bajar la guardia, y eso puede ser un error. En este gráfico se aprecia una encuesta que se realizó a un grupo de personas en distintos países donde se les preguntaba cómo de esencial era vivir en democracia para ellos. Cuando esto se publicó, se generó un debate brutal porque la tendencia era bastante negativa, en ciertos países era hacia el cero prácticamente, y generó pues una polémica importante, como os podéis imaginar. ¿Qué ocurre? Que cuando se les preguntó para que publicasen los datos, la primera persona que llegó y dibujó los datos vio que había algún tipo de problema. Cuando pintaban los datos de la encuesta, que no era una cosa más allá de una valoración de 0 a 10, obtenían esto, ¿vale? Evidentemente, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que ellos, los que publicaron en el New York Times el gráfico, estaban considerando como esencial todo aquel que haya votado con un 10 la importancia de esta pregunta, produciendo un sesgo que, como podéis ver en la siguiente imagen, era bastante severo. Entonces, hay veces que hay gente que tiene ciertos datos y quieren estrujarlos de cierta manera para que digan lo que ellos quieren. Eso es un problema, ¿vale? Es un problema de contenido. Tenemos que ceñirnos a lo que los datos contienen, ¿vale? Sin modificaciones raras o experimentos extraños, y si se producen hay que indicarlos bien, o por lo menos indicar cómo se ha tratado el resultado que se puede ver en la imagen, ¿vale? Para evitar este tipo de problemas. Vamos con el último punto, los problemas de percepción. Si os mostrase esta imagen y os pidiese que extrajeseis las proporciones que la componen, sé que más de uno cometería un error. Si eliminase el efecto 3D de la imagen, sé que más de uno se sorprendería de ver que la parte B no es igual que la parte D. Este efecto se produce porque los seres humanos no son buenos captando ángulos relativos, ya que carecemos de la habilidad de estimar diferencias sin verlas directamente. Y es una de las claves por las que me metí en el Lab 01 con este tipo de gráficos, basados en eje radial y no en ejes cartesianos. Pero es que las visualizaciones en ejes cartesianos, dependiendo de dónde las fabriques, pueden llegar a tener problemas. Por ejemplo, esta se ha producido en Excel, y si yo a alguien le preguntase cuál es la altura de Alejo, sé que el 100% de las respuestas estarían fallidas. Si genero esa imagen superponiendo los datos verdaderos, podéis llegar a ver que Alejo mide 190 centímetros, que no es lo que parece indicar esas guías auxiliares que se generan en la visualización 3D.
Esto es un problema que ocurre en Excel, por ejemplo. Podéis testearlo si queréis en vuestro software para ver qué ocurre como tal. Entonces tenemos que tener cuidado de evitar ciertos programas o sobre todo ciertos efectos, que no es otro que el efecto 3D, para no transmitir ideas o problemas de percepción en nuestras visualizaciones. También existe otro tipo de sesgo, y este es el que también de percepción, pero el que provocamos o podemos provocar con el ratio que tienen nuestras visualizaciones. El tamaño, ya sea altura y anchura de la imagen que vamos a generar en nuestras visualizaciones, no suele parecer importante, pero lo es. Y es que, dependiendo del ratio que compone esa imagen, las tendencias que se generen pueden ser un poco engañosas, y no es otra cosa que la percepción. Por ejemplo, en esta imagen que podéis ver en pantalla, los datos son exactamente iguales, pero a que dependiendo de en qué ratios mováis, la percepción que obtenéis del movimiento o crecimiento de la tendencia es distinto. Pues tenéis que tener cuidado cuando vosotros vayáis a generar vuestras visualizaciones con el ratio que utilizáis en las mismas, ¿vale? Acabamos el bloque de teoría, vamos a pasar a descubrir en los Action Learning que vienen a continuación nuevas visualizaciones y a practicar con ellas. Venga.